Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 388, tapar el cielo con la palma de la mano. Instigación al asesinato, qué disparate. Gritó el gran duque Odón. Decidió como estrategia negarlo todo. Tenía que escapar de esa situación como fuera. Ya se encargaría su yo del mañana. Detrás del Papa Ludovico y el cardenal de Mare, una multitud de curiosos los siguió. Eran altos clérigos que ocupaban diversos cargos en la Santa Sede de Trevero, cardenales de varios países que eran las figuras de poder de sus respectivas naciones, y nobles de alto rango que, aunque no eran de la realeza, habían sido enviados en su lugar, encabezados por Variati, el capitán mercenario de armadura de hierro. Las personalidades más importantes del continente murmuraban y hacían fila en el pasillo. ¿Qué está pasando? ¿Instigación al asesinato? ¡Qué horror! Amén. Al ver los rostros de los recién llegados, un sudor frío recorrió la espalda del gran duque Odón. Confesar el crimen de Lariesa allí era impensable. El gran duque Odón, por el contrario, alzó la voz y gritó: «Príncipe Alfonso, deje de lado esas calumnias despreciables. No podía ser expuesto aquí. No admitiría el defecto de mi hija ante el mundo entero. Que ya no quiera casarse con mi hija no le da derecho a hacer acusaciones tan absurdas sobre ella». La boca de Alfonso se cerró en una línea apretada. El gran duque Odón no entendía en absoluto a Alfonso de Carlo. Si hubiera llegado a un acuerdo para cancelar el matrimonio y se hubiera disculpado por el comportamiento de Lariesa, Alfonso habría dado por terminado el asunto. No sentía la necesidad de exponer públicamente lo que había hecho la gran duquesa Lariesa. Aunque sentía la injusticia y la sobrecarga emocional por lo que había sufrido, era algo que cada uno debía manejar por su cuenta. Desde el punto de vista del príncipe Alfonso, eso no era una pérdida, sino más bien un destino inherente al ser humano. Sin embargo, el gran duque Odón, inmerso en la idea de que no podía perder ni un ápice, aunque más que una pérdida, era el resultado mínimo de las acciones de su hija, decidió criticar al príncipe Alfonso hasta el extremo, incluso cuando el matrimonio ya estaba cancelado. Inconscientemente hizo sus cálculos. Si acuso al príncipe Alfonso de ser un loco por las mujeres, que abandona a su esposa y se casa con otra. Mientras el gran duque Odón hacía esos cálculos, el príncipe Alfonso, con una expresión seria, jugueteaba con la bolsa que llevaba en la cintura. Ariadne supo de inmediato lo que Alfonso estaba pensando. Ella le dio un golpecito a Alfonso y le hizo una señal con los ojos hacia la bolsa, y Alfonso suspiró levemente. La persona que no deseaba una venganza emocional era él mismo, y no podía imponerlo a los demás. Y Alfonso también empezaba a sentir que las acciones del gran duque Odón estaban superando un nivel tolerable. En medio de todo esto, si su mujer quería venganza, era natural dársela en la mano. Él se quitó la bolsa y se la entregó por completo a ella. Ariadne sacó un folleto de la bolsa, abrió una página específica y se la entregó a Alfonso. Alfonso echó un vistazo a la página que Ariadne le había dado. Gran duque. Es su última oportunidad. Si esto se hacía público, Lariesa estaría acabada. Le habló en ratán, la lengua común del continente, para que el gran duque Odón lo entendiera bien. Regrese al reino de Gálico con su hija, que está muy enferma. Si el gran duque se disculpa en nombre de su hija con la mujer que será mi esposa, lo consideraré un alboroto causado por una persona enferma y lo dejaré pasar. La última muestra de generosidad de Alfonso. Ariadne estuvo a punto de molestarse, pero luego soltó una risita. Así era Alfonso. El joven rubio que ella amaba siempre fue amable con todos y cálido con los débiles. No podía tomar solo las partes buenas. Una vez que había elegido a Alfonso, esto era algo que ella debía aceptar. Ariadne amaba a Alfonso con todas estas partes incluidas. Porque sabía de dónde venía su suave sonrisa. Por otro lado, el gran duque Odón miró de reojo a la multitud ante la propuesta del príncipe Alfonso. Aceptar eso significaba admitir ante esas personas que su preciosa hija estaba enferma. El gran duque Odón miró de reojo a Lariesa esta vez. Aunque por un momento vaciló ante su aspecto que cualquiera diría que no era normal, su determinación se fortaleció al pensar en la gran duquesa Bernardita, quien rezaba con Lariesa en casa durante 2 horas.
Soy la cabeza de la familia. No puedo abandonar a mi hija. El gran duque Odón apretó los dientes y gritó. Fue un acto de desechar su última esperanza. Esa mujer a su lado es verdaderamente una criatura malvada, una bruja, un demonio que seduce a los hombres, como ha podido nublar tanto los ojos de un príncipe justo para que no quiera casarse y se queje de esta manera. Alfonso negó con la cabeza. No había posibilidad de redención. Con el pergamino en la mano, se acercó al Papa Ludovico. Líder espiritual del continente, libertador de la tierra de los creyentes, su santidad el Papa, a quien venero. Me avergüenza mucho pedirle que se involucre en un asunto tan delicado. Pero le ruego que lea este papel. El Papa, con una expresión de curiosidad, tomó la nota. Había estado observando atentamente la bolsa que la condesa de Mare sostenía desde hacía un rato. De hecho, si el príncipe Alfonso no traía ese papel, pensaba pedirle que se lo mostrara en secreto. El Papa miró el pergamino y soltó una risita de inmediato. Oh vaya, el gran duque Odón está exagerando demasiado con su hija. El cardenal de Mare, que estaba al lado, preguntó. Sí. Dice que su hija es una heroína. Si su hija es una bruja y una sirena, quien la mate y la derrote no sería un héroe. Mientras el cardenal de Mare no entendía de qué se trataba, el Papa Ludovico leyó el folleto en voz alta. 1-2 de abril de 1127. El intento de asesinato de la mujer etrusca, llevado a cabo sobornando a un sirviente de la mansión de Mare, fracasó. Se pensó que un local estaría más familiarizado con la situación, por lo que se encargó a Cola el seguimiento. Omitido. 18 de mayo de 1127, Cola también fracasó. Se cortó el eje del carruaje, pero el objetivo solo resultó levemente herido. Se planea mantener un perfil bajo por un tiempo. Al escuchar Mansión de Mare, el cardenal abrió la boca de par en par. ¿Qué? Por otro lado, la expresión del gran duque Odón se distorsionó al escuchar la fecha y el objetivo. Era algo que había sucedido cuando Lariesa había reclutado a un confidente del príncipe como espía, y él había elogiado a su hija y la había dejado hacer lo que quisiera. Cuando le dijeron que había causado problemas, su esposa se había encargado de cuidar a su hija, pero cielos, al ver la fecha, parecía que su esposa, lejos de cuidar a su hija, había participado en sus problemas. Sin embargo, la verdad no siempre prevalece. Aunque era de una rama colateral, el gran duque Odón, que había nacido en la realeza y había disfrutado de todos los beneficios y visto muchas cosas desagradables, gritó con firmeza. ¿Qué me importa a mí quién hizo eso? El cardenal de Mare debe haberse ganado muchos enemigos. No era una mentira. El cardenal de Mare no siempre había hecho buenos amigos y cultivado solo amistades. Pero esa no era una buena estrategia en absoluto. Ariadne, que sabía que el gran duque Odón reaccionaría así, le entregó el siguiente papel a Alfonso. Por dentro sonreía con desprecio. Alfonso, esta vez sin siquiera verificar el contenido, se lo entregó al Papa, quien lo miraba con una expresión de perrito esperando una golosina. El Papa, que recibió el segundo pergamino que le fue entregado de mano en mano, lo leyó en voz alta de nuevo. Por favor, maten a Ariadne de Mare, la hija ilegítima del cardenal de Mare de la diócesis de San Carlo, en el reino etrusco, o háganle un daño equivalente. 18 de marzo de 1123. Lariesa de Valois. Oh, vaya. El Papa dijo en voz alta, deliberadamente en latán. ¿Esto, no hay escapatoria? El Papa, en realidad, no tenía intención de tomar partido. Era cierto que apreciaba al príncipe Alfonso, pero solo lo amaba como un valiente general de las cruzadas, no como persona. Si lo tachan de desvergonzado en el continente central, irá a otra cruzada. Para Ludovico cualquier resultado era una situación ventajosa. Él tomó esta situación con puro entretenimiento. Y resultó ser mucho más divertido de lo que pensaba. El odio duró mucho, intentó asesinarla desde el 23 hasta el 27. El rostro del gran duque Odón cambió de rojo a azul, luego a blanco variando a cada instante. Si hubiera podido, habría tomado la muñeca de Lariesa y habría salido corriendo de allí. El Papa se rió a carcajadas. No sé si esto es por la incompetencia de los subordinados del gran duque Odón, o si la defensa de la casa del cardenal de Mare es de primera categoría, como es que lo intentaron durante 4 años y no pudieron hacerle ni un rasguño, no le hicieron ni un rasguño. ¿Verdad, cardenal?
El papa se rió entre dientes, recordando la perfecta habilidad de Arturo. No podía parar de reír. Cuando se enfrentó por primera vez al hecho de que pronto moriría, no podía aceptarlo en absoluto, pero una vez que aceptó sinceramente ese hecho, todos los días restantes fueron como un patio de recreo. Cada día era un bono. Hoy era un día lleno de bonos. Debí haber vivido así antes. Me arrepiento sinceramente de que me queden pocos días de vida. Incluso con el Papa no de su lado, no fue el padre que aún mantenía la cordura quien refutó la evidencia irrefutable, sino su hija, que estaba completamente loca. Lariesa se adelantó y le gritó al Papa. Sí, fui yo, ¿y qué? Un murmullo se extendió entre la multitud. La hija del gran duque Odón, regente del reino de Gálico, había confesado haber instigado un asesinato. Te di todo, fui yo quien te salvó varias veces, incluso quemé mi alma por ti. Quemar el alma, era una declaración arriesgada en la sede de la Iglesia de Jesús. Pero el gran duque Odón se centró en la frase anterior, fui yo quien te salvó varias veces. Por supuesto fue un juicio erróneo. Pero en ese momento, tenía pocas opciones. Correcto, sí, cuanto te apoyamos con todo nuestro corazón, príncipe. Un hombre que abandona a su esposa cuando le va bien. Si esta situación se consolida, ¿no obtendría Lariesa votos de simpatía? La mente del gran duque Odón estaba ocupada. Era una época en la que la jurisdicción recaía en el rey, y con Felipe en ese estado, si él no enviaba a Lariesa a juicio, su hija no iría a la cárcel, pero eso era solo bajo el supuesto de que la opinión pública se mantuviera tranquila. Si el reino etrusco, respaldado por la Santa Sede, exigía un castigo apropiado para Lariesa, no habría respuesta. Especialmente para él, que era solo un regente y no el rey. Incluso si el reino etrusco exigiera el castigo de Lariesa, tenía que hacer que sonara como una tontería. El gran duque Odón gritó con las venas del cuello hinchadas. Ayudamos al príncipe Alfonso a convertirse en un héroe de guerra enviándole 100.000 ducados de oro como fondos militares, ¿y ahora el príncipe va a abandonar a mi hija solo porque intentó deshacerse de su amante? Cuando la gente reunida se agitó ante la frase «solo un asesinato», el gran duque Odón pensó que si solo hubiera miembros de la realeza, nadie habría parpadeado, pero los clérigos eran inevitables, añadió apresuradamente. Es cierto que mi hija, nuestra Lariesa, pensó mal. Por mucho que fuera una amante, el asesinato no es aceptable. Por supuesto. Sin embargo, su verdadera intención se derramó inevitablemente como agua de un saco de cuero. Pero no es comprensible cuánto sufrió esa niña sola, el puesto de princesa consorte es suyo, y el príncipe sigue jugando con mujeres inapropiadas. Ariadne estaba realmente furiosa. Y esta vez, Alfonso también lo estaba. Esos 100.000 ducados de oro eran un fondo secreto creado por la reina Margarita. Dinero que su madre había ahorrado haciendo cosas que no debía hacer en su desesperación. Nunca debían afirmar que era su mérito. Todo esto sucedió porque nuestra Lariesa no sabe calcular, y es tan pura que ama sinceramente incluso a un cónyuge de matrimonio arreglado. El gran duque Odón siguió haciendo afirmaciones absurdas. Príncipe, tiene que ser tan cruel y arrinconar a nuestra buena hija, abandonándola así. El gran duque Odón debería haber sabido que no debía mencionar los 100.000 ducados en el momento en que la condesa de Mare estaba de pie junto al príncipe Alfonso. Había sido informado por Elco de que esos 100.000 ducados eran dinero personal de la condesa Ariadne. Él lo pensó un poco a la ligera. ¿Quién creería que una mujer tan joven tiene una fortuna de 100.000 ducados? Contar los libros, abrir los graneros y traer los recibos sería algo del pasado. Algunos hechos solo son importantes en un momento específico. Los problemas se evaporan. La verdad no importa. Lo importante es que parezca plausible aquí y ahora. Si salgo de esta, puedo enterrar el resto de alguna manera. Lo que el gran duque Odón no consideró fue que este era el cuartel general de la Iglesia de Jesús, y que a menudo se reunía más información aquí que en las cortes de cualquier país. La risa del Papa Ludovico se volvió sutil. ¿100.000 ducados de oro? En ese momento, la puerta del pasillo que el gran duque Odón había bloqueado con un candelabro finalmente cedió. Como no era un cerrojo adecuado, los guardias de seguridad, pálidos, corrieron y no pudieron soportar la vibración de cientos de sacudidas. Los mercenarios de la Alianza del Mar del Norte encargados de la seguridad y los monjes encargados del protocolo llegaron corriendo, pálidos.
Pero entre los que entraron corriendo, había una trampa. Era el hermano Baldassar, el abad adjunto de la abadía de Aberluce, que no tenía relación ni con la seguridad ni con el protocolo.